Día de Muertos. Cuando uno es niño, jamás llega a imaginarse por lo que pasará conforme uno crezca. Nos hacemos una idea y nos hacemos el mejor panorama de nuestras vidas, pero el destino se ríe de nosotros cuando hacemos planes. Algo que es cierto e indiscutiblemente seguro es que conforme uno crece, los demás empiezan a morir. Creemos que nuestros padres, abuelos y amigos son eternos y que al despertar a la mañana siguiente estarán allí al igual que cada día. Es de este modo que quisiera iniciar contándoles lo que fue para mí una señal de que tenía que continuar después de haber perdido a alguien, y espero les sirva de algún modo para darse cuenta que hay una forma de vencer a la muerte y que sepan que aquellos que se nos adelantaron aún siguen con nosotros. Todo inicia en un municipio escondido entre la sierra, allá por Tepatitlán de Morelos, rumbo a Yahualica, pero mucho antes se ubica el municipio de Mezcala, un municipio con pocos habitantes, pero lleno de leyendas e historias. Uno de mis mejores amigos de la universidad había enfermado, más bien había empeorado. Lo conocí cuando ya tenía diabetes. Me platicaba que seguido tenía que inyectarse para poder sobrellevar la enfermedad. Vivía en una casa que era suficientemente grande para darles cobijo a varios de nosotros, pero cuando íbamos de visita, éramos bastantes compañeros de clases quienes llegábamos y nos quedábamos a comer. Justo en el patio de su casa, parecía ser media hectárea de milpa. Una vez por año nos veíamos en su casa por la noche para hacer una elotiza, y precisamente una de esas noches fue cuando lo encontré a él sentado en la orilla del río, mientras que los demás se embriagaban en otro lado. «Estoy muriendo, Mario. Yo creo que no la libraré esta vez». Mientras me lo decía, su voz sonaba quebradiza. «Tengo miedo de morir, pues no sé qué me vaya a encontrar», terminó diciendo mientras se tallaba los ojos. No supe qué decirle. La verdad es que cuando uno es joven y tiene el mundo por delante, lo menos que piensas es si morirás. Pero allí comprendí que mi amigo tenía en mente otras prioridades. Mi amigo Hugo falleció un día de muertos por la madrugada. La diabetes se le complicó hasta el grado de dejarlo ciego. La noticia me llegó igual que un balde de agua fría. Yo había entrado recientemente a trabajar en una empresa importante en Guadalajara, y sin pensarlo, me salí del edificio para dirigirme a Mezcala de forma inmediata. A pesar de que era un trayecto al que ya me había acostumbrado, para mí fue el momento más largo de toda mi vida. Lo enterraron en el único cementerio de Mezcala, en el nivel más alto de un muro. Colocaron su fotografía al frente donde aguardaron su cuerpo, y justo en ese instante comenzó a llover. Ya era tarde y la mamá de Hugo nos ofreció cobijo en su casa. Aunque había varios parientes de su familia, había espacio suficiente para todos. Sin embargo, yo decidí quedarme un rato al lado de la milpa, repasando cada momento que viví con mi amigo. Ya era tarde. Recuerdo que pasaban de las 2 de la mañana. Yo estaba bebiendo mientras observaba la milpa mecerse con el viento, pero entre el maizal vi algo que llamó mi atención. Una persona caminaba a través del maizal, pero no lo vi con claridad. Había algo de niebla por la lluvia que recién había caído. Me imaginé que se podría tratar de algún familiar. No sé qué me impulsó a ir a ver. Lo menos que quería era ver que alguien se había metido a escondidas a robar. Y cuando menos lo pensé, ya me encontraba buscando a aquella persona. Me agaché para ver si lo veía correr entre los surcos, y escuché justo al lado de mi oreja la risa de alguien detrás de mí. Hizo que me exaltara, pues aquella risa me había parecido muy familiar. Por alguna razón recordé la risa de Hugo. Nuevamente pude escuchar que alguien caminaba entre la milpa, y por fin vi a alguien correr entre ella. Esta vez lo había visto con más claridad. Había visto a Hugo, no cabía duda, pues tenía la misma complexión. Por extraño que parezca, no me sentía con miedo. Sin embargo, sí me parecía algo raro. Cuando ya habían pasado algunos minutos sin ruidos o sin visiones engañosas, decidí regresar a la casa, y sin esperármelo, alguien palpó varias veces mi hombro derecho
y mientras lo hacía, me dijo: «Mario». Volteé rápidamente, sin embargo, no vi nada. Esto ya me estaba asustando. Volví a ver que alguien corría entre la milpa, así que decidí seguirlo. Podía ver que esquivaba el maíz con facilidad y a mí me costaba trabajo alcanzarlo. Y cuando menos me lo esperé, ya me encontraba justo a la orilla del río. En ese instante comprendí todo. Ya había entendido. Hugo, de algún modo, me había invitado a acercarme a hablar con él. Me senté en el tronco donde lo había visto la última vez con vida. La cerveza que traía en la mano la dejé sobre el tronco donde se sentaba y brindé por él. «Por ti, hermano», dije hacia el cielo. Eso lo consideré la despedida. Me sentí tranquilo conmigo mismo. Sin embargo, no me había dado cuenta, pero el destino me tenía lista una prueba, y creo que mi amigo Hugo lo sabía. Fuimos a visitarlo poco antes de su aniversario luctuoso, para ser exactos, un 9 de octubre. Me había puesto de acuerdo con 2 amigas de la universidad en ir a visitarlo y dejarle flores. Queríamos evitar visitarlo justo el Día de Muertos, debido a toda la gente que visitaría el cementerio en esos días. Cuando llegamos, el cementerio se encontraba solo. Después de un rato de estar allí con él, mis amigas decidieron ir a dar la vuelta para ver todo el cementerio. Les comenté que yo me quedaría un rato más. Me senté a la orilla de unos escalones mientras revisaba mi celular. Pude ver que una anciana se acercaba lentamente y consigo llevaba un ramo de flores ya marchitas. Me hice a un lado para no estorbar el camino y que ella pasara a un lado mío. Yo estaba concentrado en mi celular cuando, al pasar ella justo al lado, se detuvo. La miré de reojo, pero ella no se movía. Pensé que le estorbaba y me levanté pidiendo disculpas. Pero seguía sin moverse. «¿La puedo ayudar en algo?», le pregunté, pero no contestó. Sin embargo, levantó el ramo de flores para colocarlo en el cajón justo debajo donde se encontraba mi amigo. Estaba vacío. La viejita puso el ramo en ese lugar y se retiró lentamente. No le di mucha importancia a lo que había pasado. Me imaginé que quizás le traía flores al muertito de abajo, y fue cuando se me ocurrió lo más estúpido que pude haber hecho en un cementerio. Pensé en asustar a mis amigas cuando regresaran y me encontraran dentro de ese cajón vacío. Usé la cajonera de abajo a modo de escalón y me metí en el vacío, y sin darme cuenta, había pateado el ramo de flores marchitas que había dejado a aquella viejita. Me quedé unos minutos inmóvil, pensando en esa sensación de estar en una cajonera donde tenía que haber un ataúd. Mi amigo descansaba en la parte de arriba y un desconocido en la parte de abajo. Y en ese momento escuché unos pasos. Cerré los ojos y me quedé en silencio, pensando qué decirles cuando me vieran allí mis amigas. Y en un instante todo fue silencio. Ya no las escuchaba venir. Levanté la cabeza para ver si estaban ellas allí, y cuál fuera mi asombro, que pude ver a la anciana que me veía con ojos de terror. Su rostro era gris, sus ojos blancos al igual que canicas. Me asustó, pues comenzó a gritar y con sus manos me empujó hacia dentro de la cajonera. Me comencé a sacudir para que me soltara, pero juro por Dios que aquella anciana tenía mucha fuerza. Y en ese instante tuve la sensación de que algo jalaba de mi pecho. Me jalaba hacia el fondo del cajón. Pude ver que mi playera se jalaba, mientras en mis pies tenía a aquella anciana empujándome hacia adentro. Me sentía bastante desesperado, así que comencé a pedir auxilio, y cuando sentí que ya no la libraría, pude sentir que alguien tomaba fuertemente mis piernas y me jalaba hacia afuera. Volteé rápidamente y ya no vi a nadie, ni a aquella anciana, ni a quien me había salvado. Me encontraba todo lleno de polvo y telarañas. Desconcertado, me levanté rápidamente y miré hacia adentro. No supe qué había sido aquello que me había sacado. Tomé el ramo de flores y lo aventé adentro del cajón. Sin esperar un segundo más, tomé las cosas que traía y me dirigí a la entrada a esperar a mis amigas. Allí se encontraba un sepulturero ya grande platicando con mis amigas.
Él les platicaba sobre que ya habían desalojado tumbas antiguas y tenían cajones libres para nuevos inquilinos. Yo me encontraba algo agitado. Una de mis amigas se acercó y me preguntó si estaba bien. No me pude contener y les platiqué todo. Sin embargo, el sepulturero se había quedado bastante serio y concluyó diciéndome que me cuidara por donde fuera. Esa anciana, al parecer, ya tenía un conflicto contra mí por haber perturbado el lugar a donde ella llevaba flores. A los pocos minutos, decidimos regresar a Tepatitlán. Yo solo quería regresar a casa. Lo que estoy por contarles a continuación no es nada sencillo de escribir, pues tengo que recordar aquellas sensaciones y percepciones que tenía en ese entonces. Después del suceso del panteón, las cosas no marcharon tan bien y de la forma que esperaba. Siempre me sentía cansado, no podía dormir bien por las noches y muy seguido llegaba a tener la sensación de que algo se me subía mientras dormía. Mi apetito cambió mucho, no tenía hambre y lo que comía me daba asco. No estaba del todo bien. Los doctores me tenían con medicamento todo el tiempo, lo cual me comenzó a causar complicaciones. Me sentía cansado y deprimido, sin ganas de vivir. Pero dentro de todos los males, había algo que me confortaba mucho. Mi bebé pronto nacería, y eso me motivaba a salir adelante. A pesar de que me la pasaba todo el tiempo enfermo, trataba de darle al mal tiempo una buena cara. Pero el día del nacimiento de mi hijo, la cosa se puso peor. Mi bebé fue diagnosticado con inmadurez extrema. No había muchas posibilidades de que sobreviviera, así que toda la noche me la pasé con él, sosteniéndolo en mis brazos y arrullándolo. Al día siguiente, él falleció en mis brazos. Esto me llevó a una profunda depresión, y no se diga a mi esposa, quien pasó por los peores momentos. Decidimos cremarlo para resguardar sus cenizas en el templo cerca de nuestra casa. Cuando salía del trabajo, yo iba a visitarlo. Fue así que un 1 de noviembre me quedé sentado a un lado donde lo teníamos resguardado. Me encontraba solo en la capilla, ya era algo tarde y el sacristán me había advertido que estaban por cerrar, que solo me dejaría estar allí unos minutos más. Yo tenía mi cabeza pegada a la puerta del cajoncito, cuando escuché que alguien se acercaba lentamente. Parecía que arrastraba sus pies mientras caminaba. Yo tenía los ojos cerrados y ya me estaba despidiendo cuando sentí que alguien puso su mano sobre mi hombro y me dijo en voz baja: «No mires atrás, solo deja que se vaya». Pude reconocer su voz, se trataba de Hugo. Sentí que su mano la quitaba sobre mí, y detrás mío escuché que pasaba aquella persona que estaba arrastrando los pies. Abrí los ojos y miré a un lado mío. Pude ver a aquella anciana que me había asustado en el cementerio de Mezcala. La piel se me puso chinita, y cuando estuve a punto de salir corriendo, nuevamente sentí que alguien ponía su mano sobre mi espalda. Entendí que debía tranquilizarme, y aquella anciana salió de la capilla. Respiré profundamente y al darme la vuelta no vi a nadie. Esa noche, mientras estaba acostado, me puse a pensar en todo lo que había vivido. Recordé que justamente se cumplió 1 año de haber fallecido mi amigo. Sin darme cuenta, me quedé dormido unos segundos. Esa noche soñé con mi amigo. Me decía que dejara de angustiarme, pues mi bebé estaba bien cuidado hasta que yo estuviera listo para ir por él. He de aceptar que todo esto me ayudó. Comencé a sentirme mejor en cuanto a mi salud y emocionalmente. Me sentí reconfortado al saber que aquellos que se van nos echan de menos y que siguen con nosotros. No sé si esto les parezca algo irreal, pero a mí me pasó, y eso me ha ayudado a saber que la muerte no es el final de todo. En memoria de Hugo Fabián Portillo Huerta. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.